Nubes de fuego y humo vuelan hacia arriba y el cohete se lanza. El Delta IV Heavy es uno de los cohetes más poderosos que se hayan fabricado jamás. 3 enormes motores queman toneladas de combustible, lo que ayuda a la nave espacial a ganar altura. Los 2 propulsores laterales se despegan dejando el núcleo del propulsor para seguir ascendiendo. Cuando está en órbita, el cohete libera su carga útil. Esta es la sonda solar Parker, la última nave espacial en tocar el Sol. Y seguiremos su recorrido paso a paso. La sonda se lanzó el 12 de agosto de 2018 y comenzó su viaje hacia nuestra estrella. El Sol está a 150 millones de kilómetros de la Tierra. Eso es 390 veces la distancia Tierra-Luna y 36.000 veces el ancho de los Estados Unidos de costa a costa. Las partículas de luz que emite el Sol necesitan 8 minutos para recorrer esta distancia. Para nuestros cohetes convencionales, ese viaje tomaría más de 200 días. Pero la Parker Solar Probe lo cubrió más rápido usando maniobras gravitacionales. En su camino de la Tierra al Sol, la sonda dio vueltas alrededor de nuestro vecino Venus. Todo lo que tenía que hacer era entrar en el campo gravitatorio del planeta y dejar que lo atrajera. En este punto, nuestra sonda espacial recibió un impulso adicional y así no necesitaba desperdiciar combustible. Después de hacer una órbita, los motores de la sonda espacial cambiaron la trayectoria y la sonda abandonó la órbita de Venus. Obtuvo suficiente aceleración para viajar al Sol y el 5 de noviembre de 2018 hizo su primer acercamiento al Sol. Antes de tocar su superficie, la nave espacial tuvo que entrar primero en la órbita de la estrella. Para lograr esto, hizo aún más maniobras gravitatorias. Solo después de eso, comenzó a dar vueltas alrededor del Sol, el objeto más pesado del sistema solar y con la gravedad más poderosa. Eso le dio a la sonda una cantidad increíble de aceleración con cada sobrevuelo. La sonda solar Parker se movía constantemente entre 2 puntos, el perihelio y el afelio. Mira, aquí está el Sol y aquí está la órbita de la sonda en forma de elipse. El punto más cercano al Sol es el perihelio. El Sol estaba tirando de la sonda a una velocidad increíble. En este punto, la sonda comenzó a alejarse de la estrella. Todavía tenía mucha velocidad y energía, pero estaba luchando contra la fuerza gravitatoria de la estrella. Entonces, poco a poco se ralentizó. El punto donde la sonda pierde toda su aceleración se llama afelio. La fuerza gravitatoria de la estrella vence y la sonda comienza a moverse hacia el Sol, ganando velocidad nuevamente. La sonda hizo varios círculos siguiendo una órbita estable, pero luego su órbita se cruzó nuevamente con la de Venus. Otra maniobra gravitatoria, y después de eso, la trayectoria de la sonda cambió ligeramente y ganó velocidad. El punto del perihelio de su órbita estaba ahora más cerca del Sol. La sonda hizo varios círculos más siguiendo esta nueva órbita. Luego, nuevamente, se acercó a Venus. Otro acercamiento al Sol. Cada encuentro con Venus corrigió la trayectoria de la sonda y redujo gradualmente su distancia a nuestra estrella. En abril de 2021, finalmente se acercó tanto al Sol que tocó su corona. Aunque la distancia real entre la sonda y el Sol era de 8,5 millones de kilómetros, eso contaba como un toque. Miremos la estructura de nuestra estrella cortándola por la mitad. Este es el núcleo del Sol. Es aproximadamente una cuarta parte de su ancho. Este núcleo es 150 veces más denso que el agua. Debido a la intensa presión y a la alta temperatura, allí ocurren reacciones nucleares. El hidrógeno se convierte en helio, emitiendo una increíble cantidad de calor y radiación. La siguiente capa es la zona de radiación. Aquí es donde el calor se transfiere desde el núcleo a las siguientes capas. Pero los fotones aquí no se mueven hacia el exterior. Pueden ser dirigidos a cualquier lugar y reirradiados muchas veces. Los científicos creen que el tiempo medio que tarda un fotón de luz en viajar desde el núcleo hasta la siguiente capa del Sol es de unos 10.000 a 170.000 años. Luego está la zona de convección. Esto es lo que se considera que es la superficie del Sol, pero no es una superficie sólida, es un océano de plasma caliente. Parece un panal de abejas. Eso es porque el plasma calentado se eleva desde las capas inferiores, creando algo así como mini géiseres. Y mientras todavía está caliente en medio de esos géiseres, sus bordes se enfrían, creando un patrón sorprendente en la superficie del Sol. Las siguientes capas son la atmósfera del Sol. Primero la fotosfera. Esta es la capa que emite luz. Y eso es exactamente lo que ves cuando miras al Sol. Pero cuidado, no hagas eso. Necesitas equipo especial para mirar nuestra estrella. La fotosfera tiene un espesor de hasta 400 kilómetros. Eso es como la altura a la que se mueve la Estación Espacial Internacional sobre la Tierra. Luego, la cromósfera, o esfera de color. Esta capa de la atmósfera del Sol le da a la estrella su tono rojizo. Aquí aparecen eyecciones solares.
Esas son poderosas emisiones de materia que salen de la superficie del Sol. Su velocidad puede alcanzar los 700 kilómetros por segundo. En algún momento quedan atrapadas por el campo magnético de la estrella y retroceden. Y luego está la corona, la envoltura gaseosa del Sol. Las eyecciones más poderosas tienen lugar allí. Puedes ver la corona durante los eclipses, cuando la luna cubre el disco solar. Entonces puedes notar algún tipo de brillo alrededor de la estrella. Esta es la corona. Se extiende por millones de kilómetros alrededor del Sol, y la sonda solar Parker tocó precisamente esa área. Ahí es donde el material solar y la radiación todavía están ligados a la gravedad de la estrella y no salen volando al espacio. Y todo lo que está más allá de esa área es el viento solar. Es el material y la radiación que logran escapar de la gravedad del Sol y salir al espacio. La sonda sorprendió a los astrónomos al proporcionar más información sobre este límite. Resulta que no es una pared circular perfecta como solíamos pensar. El límite está roto y desigual. Se parece más a una cadena montañosa. Estas regiones irregulares tienen esa forma debido al flujo desigual de plasma desde la superficie del Sol. Cuanto más grande y poderoso es el flujo, más lejos está el límite de la superficie de la estrella. Pero los científicos aún no saben qué causa exactamente esta diferencia. Después de realizar el sobrevuelo alrededor del Sol, la sonda continuó su viaje y comenzó a alejarse de la estrella nuevamente. Los investigadores esperan otros 4 acercamientos en 2022. Y en agosto de 2023, la sonda realizará un sobrevuelo alrededor de Venus, ganará más velocidad y se acercará al Sol a una distancia cercana récord. El próximo sobrevuelo de Venus ocurrirá en 2024. Y con suerte, la sonda solar Parker podrá soportar las altas temperaturas y la radiación tan cerca del Sol. Afortunadamente, los científicos se han ocupado de eso. La sonda tiene un escudo solar. Está unido al lado de la sonda que mirará hacia la estrella. Tiene aproximadamente el tamaño de la ventana de una casa y cerca de 11 centímetros de grosor. Está hecho de un material especial que puede soportar una temperatura de unos 1370 grados Celsius. Eso es casi 6 veces más la temperatura de un horno de cocina normal. El cuerpo de la sonda está hecho de un material blanco que refleja la luz del Sol. Todo el equipo científico está colocado justo en el centro de la sonda de ese escudo. Si los rayos del Sol inciden a corta distancia sobre el cuerpo desprotegido de la sonda, todo el equipo quedará fuera de servicio en apenas unas décimas de segundo. La sonda está equipada con un instrumento de investigación de campos electromagnéticos. Este es un sistema para medir campos eléctricos y magnéticos, ondas de radio, temperatura y densidad de plasma. El generador de imágenes de campo amplio de la sonda, o WISPR, es un telescopio óptico, el que tomó esas impresionantes imágenes del plasma en movimiento en la corona del Sol. Estas serpentinas son lo que ves durante los eclipses solares. La investigación Solar Wind Electrons Alphas and Protons mide protones, electrones e iones de helio. Ayuda a los científicos a estudiar los vientos solares que a menudo dañan nuestra tecnología. Las erupciones inesperadas en la superficie del Sol provocan fuertes vientos solares. Pueden quemar chips en satélites que orbitan la Tierra. Dado que tenemos la EEI, donde la gente trabaja todo el tiempo, necesitamos saber más sobre los vientos solares y cómo protegernos de ellos. Mientras la sonda continúa su investigación, ya ha establecido varios récords mundiales. Es el objeto hecho por humanos más cercano al Sol. También es el poseedor del récord de velocidad. Durante su acercamiento final al Sol, la sonda alcanzó una velocidad de 162 kilómetros por segundo. Eso significa que podría cubrir la distancia de Nueva York a Los Ángeles en solo 24 segundos. Y un viaje alrededor de la Tierra tomaría unos 4 minutos. Un viaje a la Luna en una nave espacial de este tipo solo tomaría 40 minutos. En 2025, la sonda se acercará más que nunca al Sol, alcanzando una velocidad de aproximadamente 690.000 kilómetros por hora. Pero incluso esta velocidad es solo el 0,064% de la velocidad de la luz. Puedes pensar que la Tierra es bastante grande, pero el Sol constituye casi el 99,9% de la masa de todo el sistema solar. El resto está formada por los planetas y sus satélites, asteroides, cometas, gas y polvo. Está a unos 150 millones de kilómetros de nuestro planeta, pero nos mantiene calientes todos los días. Su temperatura es de aproximadamente 5.537 grados Celsius, pero el espacio que lo rodea está frío como el hielo. Para entender esto, necesitamos distinguir entre calor y temperatura. El calor es la energía dentro de algún objeto. La temperatura es algo que nos dice si ese objeto está caliente o frío. Cuando el calor se transfiere a ese objeto, hace que suba su temperatura. Cuando el objeto pierde calor, la temperatura baja. El calor se puede transferir de 3 formas diferentes:
El Sol lo hace a través de la radiación. Eso significa que libera calor en forma de luz. Tu cuerpo también irradia calor, pero como ondas infrarrojas. Es por eso que las cámaras termográficas detectan que estás en una habitación incluso de noche. Cuanto más caliente esté el objeto, más calor irradiará. La temperatura solo afecta a la materia. Dado que el espacio es principalmente vacío, no tiene suficientes partículas para que el calor se transfiera de otra manera, que no sea a través de la radiación. Cuando el calor proveniente del Sol llega a un objeto, los átomos comienzan a absorber energía, pero el calor no se puede transferir porque no hay materia en el espacio. Esos átomos y moléculas en el espacio absorberán el calor y simplemente permanecerán así, mientras que el vacío frío permanecerá frío. Hay mucha materia dentro de la atmósfera de la Tierra, por lo que la energía del Sol se puede transferir fácilmente, pero si colocas un objeto fuera de la atmósfera de la Tierra bajo la luz solar directa, terminaría calentado a 120 grados Celsius porque es una materia hecha de átomos y moléculas. La temperatura del vacío es de menos 270 grados Celsius. Eso significa que, dependiendo de dónde te encuentres, el espacio puede quemarte o congelarte. En realidad el Sol no es amarillo. Emite luz en una amplia gama de longitudes de onda. Podemos saber tanto su temperatura como su color por el pico de su espectro. Por ejemplo, las estrellas más frías aparecerán rojas y las estrellas más calientes serán azules, con estrellas amarillas, naranjas y blancas en el medio. Cuando se trata del Sol, el espectro alcanza su punto máximo en una longitud de onda que normalmente llamaríamos verde, pero nuestro ojo lo percibe de manera diferente. Entonces, este tono verde, en combinación con otras longitudes de onda del espectro, se verá blanco para el ojo humano. Generalmente, vemos al Sol como amarillo porque nuestra atmósfera dispersa la luz azul de manera más eficiente que la roja. Durante el amanecer y el atardecer, hay más luz roja en el espectro del Sol, lo que nos brinda paisajes asombrosos. Las manchas solares son partes de la superficie visible del Sol que son, en promedio, mucho más frías que el propio Sol. Se superponen con partes que tienen un campo magnético aumentado. Estas partes no permiten la liberación de calor a la superficie visible del Sol. De esta forma, el resto de la superficie es 3 veces más brillante que esas manchas solares. Ese contraste las hace parecer casi negras. Pero si pudiéramos tomar una mancha solar aparte del Sol y colocarla en algún lugar del cielo nocturno, sería diferente, tan brillante como la Luna cuando la vemos desde la Tierra. Todos los planetas de nuestro sistema solar giran en la misma dirección porque se formaron a partir de una nube protoplanetaria, excepto Urano y Venus. Probablemente hayan tenido un fuerte impacto que los hizo girar en la dirección opuesta. Pero es diferente con las galaxias. Por lo general, no se forman a partir de la misma nube de polvo y partículas. Además, no están distribuidas aleatoriamente en el espacio. Vienen en filamentos, hebras delgadas y densas de materia oscura y galaxias con vacíos en el medio. Las protogalaxias están unidas por fuerzas gravitacionales en pequeñas áreas del espacio. Probablemente esto se deba a la distribución de la materia oscura en todo el universo. La materia en los filamentos se mueve como un sacacorchos y se dirige hacia la zona más densa. Entonces podría haber una dirección común en la que las galaxias tienden a girar, pero en su mayoría es aleatoria. Y existe la posibilidad de que veamos un ascensor lunar algún día. Sí, un cable anclado a la superficie de la Luna. Se extendería más de 400.000 kilómetros. No podríamos conectarlo directamente a nuestro planeta porque tanto la Tierra como la Luna se están moviendo. Pero podríamos mantenerlo en lo alto de la órbita de nuestro planeta. Algunos investigadores creen que podríamos construir un ascensor de este tipo por unos pocos miles de millones de dólares. La Luna tiene recursos que definitivamente podríamos usar. Una forma rara de helio encontrada allí podría ser de utilidad en las centrales eléctricas de fusión de nuestro planeta. Además, podríamos tomar algunos otros elementos raros y usarlos en teléfonos inteligentes y el resto de la electrónica. Entonces, después de alrededor de 53 viajes hacia arriba y hacia abajo, el ascensor podría apagarse solo. El cable sería tan grueso como un lápiz, pero su peso rondaría las 40 toneladas. Incluso podría estar hecho de materiales que ya tenemos aquí en la Tierra, sin necesidad de inventar algo. Podría haber una combinación de 2 ascensores. Una nave espacial subiría un ascensor desde la superficie de nuestro planeta hasta una estación espacial. Después sería transportado hacia la Luna. Habría otro ascensor para finalmente bajar a la superficie de la Luna. Los planetas de nuestro sistema solar tienen órbitas predecibles y estables, pero las colisiones de gigantes gaseosos podrían haber ocurrido en una etapa temprana cuando todavía se estaba formando el sistema planetario. En caso de una colisión frontal, 2 gigantes de gas se fusionarían,
no acabarían perdiendo su masa, los materiales de sus envolturas gaseosas o sus núcleos sólidos. Y una colisión de este tipo a mayor velocidad provocaría la pérdida de la mayor parte del gas envolvente. Y a velocidades muy altas, ¡boom!, ambos planetas desaparecen. Es diferente si no se trata de una colisión frontal. Si los dos núcleos logran evitarse completamente entre sí, los gigantes gaseosos no se fusionarán, pero perderán parte de la masa. Los gigantes gaseosos incluso podrían cambiar su forma debido a tales colisiones. Los astrónomos descubrieron que hay una galaxia extremadamente lejos de nosotros que se parece a nuestra Vía Láctea. Ahora la vemos como era cuando el universo tenía solo 1.400 millones de años. Y ahora tiene 13.800 millones de años. Se necesitaron más de 12.000 millones de años para que la luz viniera de esta galaxia lejana hasta nuestro planeta. Y esta galaxia es pacífica, estable y sorprendentemente no caótica, a diferencia de todas las demás galaxias que fueron bastante turbulentas en sus primeras etapas. Para dejar la Vía Láctea, tendríamos que viajar a unos 25.000 años luz del centro de la galaxia, o 500 años luz verticalmente. Nuestra galaxia es un disco de estrellas que se extiende cerca de 100.000 años luz de ancho y tiene 1.000 años luz de espesor. El Sol, nuestra estrella central, se encuentra a medio camino del centro de la galaxia y cerca del centro del disco en dirección vertical. Al salir de la galaxia, tendríamos que ir más allá del borde para alejarnos del halo que rodea la Vía Láctea, estrellas viejas, gas difuso y cúmulos globulares. Si quisieras ir aún más lejos para ver la Vía Láctea en todo su esplendor, tendrías que viajar 48.000 años luz en vertical. En este momento, ni siquiera tenemos un telescopio que podamos enviar allí. Hay estrellas centrales que comen planetas. Nuestro sistema solar es estable, a diferencia de muchos otros sistemas planetarios, por lo que no tenemos que temer que la Tierra o algún otro planeta cambie su órbita y se dirija hacia el Sol. Pero, al menos una cuarta parte de otros sistemas planetarios con estrellas en órbitas similares a nuestro Sol tienen un pasado bastante caótico. En algunos de ellos hay planetas que solían moverse, y sus migraciones impredecibles pueden haber interrumpido los caminos de otros planetas o incluso haberlos empujado fuera de su órbita. Esto significa que algunos planetas probablemente hayan caído en la estrella central. Cuando eso sucede, el planeta se disuelve en la capa exterior de la estrella, lo que significa que lo devora. Un objeto que pesa miles de millones de veces la masa de nuestro Sol debe ser fácil de encontrar, ¿verdad? Pues no. Por desgracia, puede que no sea tan sencillo, como en el caso de un desaparecido agujero negro. Pero viajemos al cúmulo de galaxias Abell 2261, que alberga un agujero negro supermasivo en su centro. O al menos, ahí es donde se supone que está. El principal problema es que este gigantesco fenómeno espacial no se encuentra por ninguna parte. Los agujeros negros supermasivos son megamonstruos que se agitan lentamente en el centro de sus galaxias. Reúnen tremendas nubes de gas y polvo a su alrededor, lo que hace que se hinchen hasta alcanzar tamaños que la mente humana no puede ni empezar a imaginar. Si un agujero negro supermasivo, como el que habita en el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, se acercara lo más mínimo a nuestro sistema solar, estaríamos condenados. La distancia entre esta enorme cosa y la Tierra podría ser de varias decenas de años luz y aún así causaría estragos en nuestro planeta. La Tierra, junto con otras cosas que componen el sistema solar, sería arrastrada hacia la órbita del agujero negro y condenada a girar a su alrededor durante toda la eternidad o más. ¿Quién sabe, verdad? Así que es bueno que esos monstruos se mantengan alejados de nosotros, por el momento. Veamos qué ha ocurrido con ese agujero negro supermasivo fugitivo de ese gigantesco cúmulo de galaxias situado a unos 2.700 millones de años de nuestro planeta. Los científicos han estado buscándolo con la ayuda del Observatorio de Rayos X Chandra de la NASA y el Telescopio Espacial Hubble, pero hasta ahora no ha habido ningún resultado. El principal problema para encontrar un agujero negro es que es... negro. Y el espacio, lo adivinaste, también es negro. Por tanto, no hay ningún contraste que pueda ayudar a los astrónomos a detectar el agujero. Pero los científicos aún no se han rendido. Al fin y al cabo, disponen de muchas otras tecnologías para encontrar agujeros negros, grandes y pequeños, en la inmensidad del espacio. Algunos de estos métodos consisten en observar las estrellas que orbitan alrededor de ellos. A veces, se trata de una débil señal de ondas gravitacionales que se produce cuando dos agujeros negros chocan.
pero la técnica más fiable consiste en observar el polvo y el gas que caen hacia su perdición. El caso es que los agujeros negros tienen una gravedad demencial. Por eso, las regiones del espacio que los rodean suelen ser un poco caóticas. El gas y el polvo son arrastrados hacia el abismo sin fondo, comprimiéndose y calentándose. En el proceso, se libera un torrente de radiación de rayos X. Por ello, los astrónomos buscan fuentes de rayos X extremadamente brillantes en el universo. Lo más probable es que se trate de los últimos estertores de gigantescos cúmulos de materia antes de desaparecer en un agujero negro. Entonces, ¿por qué los científicos no encuentran esas señales de rayos X dejadas por el agujero negro de Abell 2261? Una de las cosas más misteriosas de su desaparición es que los radiotelescopios han detectado indicios de enormes penachos de material supercaliente lanzados en algún momento de los últimos 50 millones de años. Lo más probable es que estos fueran provocados por un gran agujero negro, que hoy en día no se encuentra por ninguna parte. Así que, de momento, solo podemos hacer conjeturas. Tal vez dos agujeros negros de tamaño medio colisionaron empujando al gigante recién fusionado fuera del centro de la galaxia. Las observaciones de las estrellas de esa galaxia han mostrado un cúmulo de material denso a unos miles de años luz de su núcleo. Tal vez se trate del agujero negro fugitivo, pero, por desgracia, no hay señales de rayos X procedentes de él. O puede que el agujero siga ahí, en el lugar que le corresponde, pero está, ya sabes, durmiendo. Si no recibe un nuevo suministro de gas y polvo, no tiene nada de qué alimentarse. Como resultado, no puede liberar una avalancha de rayos X. Pero una vez más, la respuesta, no molestar, el agujero negro está durmiendo, no es muy satisfactoria. ¿Por qué no recibe su alimento espacial? ¿Qué ocurrió hace 50 millones de años? ¿Qué es esa masa de materia que se aleja a toda velocidad del centro de la galaxia? Tantas preguntas y ninguna respuesta hasta ahora. Al menos sabemos cómo son los agujeros negros. Bueno, más o menos. En realidad es la sombra del horizonte de sucesos de un agujero negro visible contra el material supercaliente brillante que cae dentro del agujero. La primera foto de un agujero negro apareció en 2019, pero los datos para su creación se recopilaron en 2017. Un equipo internacional formado por más de 200 astrónomos tardó 2 años en ensamblar la imagen. Podemos admirar este asombroso fenómeno espacial gracias a una vasta red mundial de telescopios denominada Event Horizon Telescope Collaboration, o simplemente EHT. ¿Por qué ese nombre? La cuestión es que el horizonte de sucesos es un punto de no retorno en las afueras de un agujero negro. En cualquier caso, para captar la primera imagen de un agujero negro, los científicos crearon un telescopio virtual que resultó tan grande como nuestro planeta, combinando la potencia de 8 potentes radiotelescopios. Pero no fue una hazaña fácil. Los investigadores apuntaron simultáneamente los telescopios en un orden planificado con la ayuda de relojes atómicos precisos ajustados en cada uno de ellos. Además, para reducir al mínimo las posibilidades de lluvia y mal tiempo, construyeron los telescopios en regiones muy secas, como el desierto de Atacama, Chile y el Polo Sur. Cada día de observación, el telescopio recoge unos 350 terabytes de datos. Eso es 10 veces la cantidad de información que se recoge cada día en el Gran Colisionador de Hadrones. Pero hablemos más de los agujeros negros propiamente dichos. Existen los estelares, más pequeños pero aún más peligrosos que sus compañeros supermasivos. Aparecen cuando las estrellas que se han quedado sin su alimento estelar caen dentro de sí mismas. Si una estrella era lo suficientemente grande, sigue comprimiéndose y comprimiéndose un poco más, y ¡voilá! Nace un bebé agujero negro estelar. Pero incluso si llamo pequeño a un agujero así, sigue siendo entre 5 y varias decenas de veces más pesado que el Sol. A diferencia de sus hermanos masivos, los hipotéticos mini agujeros negros podrían ser realmente diminutos, no más grandes que un átomo. Aún así, uno solo minúsculo tendría la masa de 1000 todoterrenos. Una teoría afirma que podrían haberse creado toneladas de microagujeros negros justo después del Big Bang y del comienzo del universo. Algunos científicos incluso afirman que un par de mini agujeros negros atraviesan nuestro planeta cada día. Hay un agujero negro supermasivo en medio de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Se llama Sagitario A estrella y pesa 4,3 millones de veces más que el Sol. Y no vamos a ser arrastrados hacia él. Está a más de 26.000 años luz de la Tierra,
demasiado lejos para influir en nuestro planeta. Por cierto, recientemente los astrónomos han descubierto que este agujero negro supermasivo podría estar goteando. Si es cierto, probablemente significa que Sagitario A estrella no es un gigante dormido como se pensaba. Podría seguir activo. Y la fuga registrada por los científicos podría ser el hipo del agujero mientras traga nubes de gas. Quizá deberíamos hacer eructar a este bebé. Si alguna vez te encuentras cerca de un agujero negro, prepárate para que el tiempo se ralentice considerablemente. Puede que te funcione si no estás ansioso por envejecer. Eso sí, no te dejes arrastrar hacia el punto de no retorno. Otro de los peligros de estar cerca de un agujero negro es que empiece a comportarse como un enorme volcán galáctico. De vez en cuando, estos entran en erupción, pero en lugar de escupir lava, producen enormes cantidades de energía y ocasionan enormes agujeros en el material y el gas circundantes. Hace poco, los científicos descubrieron uno de los mayores cráteres del universo. Los radiotelescopios y los telescopios de rayos X detectaron un agujero negro supermasivo que tuvo una radieta hace muchos años. Ocurrió en un cúmulo de galaxias situado a unos 390 millones de años luz de la Tierra. En el cráter que dejó, que en realidad era un agujero perforado en el gas caliente del cúmulo, cabrían 15 galaxias de la Vía Láctea. ¡Alucinante! De acuerdo, ya me voy.